Entonces, es un taller sobre medicamentos de salud mental. Digamos que en la última, disculpen un momento que acá no me está compartiendo, en el último, en los últimos talleres que nos hemos encontrado, en las competencias diarias, hemos encontrado muchísimas preguntas. ¿Están viendo mi pantalla? Perdón. Sí, señora. Perfecto. Sí, Entonces, sí, sí se ve. gracias. Entonces hemos encontrado que salen muchas preguntas de salud mental y muchas preguntas que se van y que va como que el enfoque principalmente va a ser la parte de medicamentos de salud mental. ¿Qué pasa con esta parte de medicamentos de salud mental? Los medicamentos de salud mental, vamos a, denme un segundo que ya, acá no me estaba dejando. Denme un segundo que es que no me está grabando aquí la pantalla. Qué pena con ustedes. Listo. Entonces, los medicamentos de salud mental son unos medicamentos que entran a ser muy prioritarios en nuestro examen. Ayer, las personas que pudieron estar en nuestra sesión de ayer les hablaba de que la farmacología es bastante compleja desde que la empezamos a iniciar, pero que para el NCLEX vamos a necesitar datos muy específicos como van a ser los cuidados de enfermería, ¿cierto? Los efectos secundarios, efectos adversos que van muy dirigidos de la mano a esos cuidados de enfermería. Ahora bien, teniendo claro esto, es de mucha relevancia en este caso saber cuáles son los medicamentos que debo estudiar para mi NCLEX, ¿cierto? Entonces tengo medicamentos de cardiología, que se los nombraba ayer, medicamentos de salud mental, insulinas. Esos son como los tres más prioritarios. Por eso hemos dedicado esta clasecita a dar un repaso, la verdad es un repaso bien profundo de los medicamentos de salud mental. Vamos a empezar con los inhibidores de la recaptación de serotonina. Entonces resulta y pasa que nosotros tenemos una patología que se llama la depresión. La depresión tiene una cantidad de cambios, ¿cierto? No solamente pues en el humor de la persona, sino que están guiados y están dados precisamente por las alteraciones en algunas sustancias que tenemos en nuestro cerebro, ¿cierto? Y que se empiezan a alterar, disminuyéndose y por lo tanto me genera alguna sintomatología. Para ser mucho más certera, vayamos a decir que de la depresión es una disminución de serotonina, ¿sí? En nuestro cerebro. ¿Qué hace la serotonina en nuestro cerebro? La serotonina es la que me dan ganas me genera esas ganas de levantarme, me generan ganas de ir a comer, me genera ganas de ir a hacer actividades que disfruto, pero cuando tengo una disminución, por lo tanto, pues no me dan ganas de levantarme, no me dan ganas de comer, ¿sí? Se me empiezan a bajar esos niveles. Al bajarme esos niveles de serotonina, pues la persona empieza a generar una enfermedad que se llama la depresión. La depresión tiene diferentes estadios, ¿cierto? Podríamos ver que puede ser un trastorno depresivo, podríamos ver diferentes tipos de trastorno con la depresión que se entran a ver un poquito más cuando vemos patologías de salud mental. Entonces, pues esto es lo que genera, y ustedes van a ver en su terminología en inglés que genera abolición, anedonia, ¿cierto? Y todas estas cosas que no me dejan a mí cumplir mis actividades de la vida diaria. Para eso, pues la industria farmacéutica ha creado varios medicamentos. Uno de estos y los más favoritos son los inhibidores de la recaptación de la serotonina. ¿Qué pasa con esos medicamentos inhibidores, perdón, inhibidores de la recaptación de serotonina? Resulta y pasa que nosotros tenemos siempre, déjenme un segundito, porfis, de nuevo, porque no me está dejando rayar la pantalla. Ni un segundito para mostrarles bien, porque no me está dejando aquí rayar y la idea es hacerles un poco más gráfica, más gráfico todo.
Acá les está dejando ver la presentación. Sí. Listo, perfecto. Entonces, hablábamos de estos inhibidores de la recaptación de la serotonina y lo que entran a hacer es que, voy a hacer aquí un poco gráfica, y es que nosotros tenemos unas neuronas que son nuestras neuronas presinápticas, ¿cierto? Que llevan un impulso y una información a otras neuronas que son las postsinápticas. Entonces, acá tenemos libre la serotonina, ¿cierto? Esta serotonina que está enviando la presináptica a la postsináptica para generar, pues, lo que dijimos, esas ganas de levantarnos, esas ganas de comer y demás. Resulta y pasa que esta misma tiene unos recaptadores que son que se encargan de volver a introducir, por decirlo así, volver a introducir la serotonina, disminuyendo la serotonina libre. Eso es lo que genera, o sea, que no tenga serotonina, porque estos receptores me la recaptan, o sea, nunca va a llegar a, nunca va a estar libre en el cerebro, nunca va a hacer su acción, porque la misma neurona presináptica la va a tomar para ella. Y por esto existen estos medicamentos, que son los inhibidores de la recaptación selectivos de la serotonina. ¿Qué pasa? Acuérdense que teníamos estos receptores y lo que se hacen es que se bloquean. Entonces, al bloquearse, no se recapta serotonina y me genera me deja la serotonina libre. Entonces, pues hablando de un poco como más coloquial, por decirlo así, de este mecanismo de acción, vamos a ver que lo único que hacen estos medicamentos es que inhiben que se recapte la serotonina, dejando más serotonina libre, y al tener más serotonina libre, pues ¿qué genero? Ganas de levantarme, ganas de comer y todas estas acciones que no me deja la falta de la serotonina. Em, Vamos a ver que estos medicamentos son usados, la indicación es para la depresión, pero también los van a ver en gran cantidad en el uso del mantenimiento de la ansiedad. Se usan en el mantenimiento. Ojo, soy clara que se usan en el mantenimiento porque es muy diferente cuando yo tengo la ansiedad en un ataque de ansiedad, un ataque de pánico, a cuando tengo ya un trastorno de ansiedad, ¿cierto? Que ya viene con una sintomatología frecuente, que necesita un medicamento de mantenimiento precisamente para este medicamento de mantenimiento precisamente para disminuir a diario, ¿listo? Mantener los niveles. Entonces, inhibidores de la recaptación de serotonina, recuerden, para depresión y para ansiedad. ¿Cuáles son los que más les van a preguntar? El citalopram, el escitalopram, la fluoxetina, la paroxetina, la sertralina. Estos son muy comunes que los pregunten, entonces ténganlos muy en cuenta. Son medicamentos que sí se tienen que aprender. Yo les recomiendo como crear una flashcard, colocar inhibidores de la recaptación de serotonina y colocar al menos estos medicamentos. Dentro del mecanismo de acción, recuerden, simplemente es inhibir que se recapte esa serotonina y generar pues esa sensación de bienestar en el paciente. Hay otros medicamentos antidepresivos que su mecanismo de acción es muy parecido. Tenemos los inhibidores de la recaptación de serotonina y norepinefrina. ¿Qué hacen? Pues inhiben la recaptación de serotonina, pero también de la norepinefrina. ¿Listo? Entonces, estos medicamentos, ¿cuál se tienen que aprender? La venlafaxina y la duloxetina. ¿Listo? Estas dos clases de medicamentos pues actúan muy parecido. Y también tengo otro tipo de medicamentos. Ahí vamos viendo tres grupos, chicos. Miren, tres grupos de medicamentos que son los atípicos. Aquí, ¿cuáles me tengo que aprender? El bupropión, el mirtazapine, lo preguntan mucho, y la trazodona. Les voy a decir datos específicos y cuidados como tipsitos de cada uno de estos medicamentos, de cada uno de estos grupos. La duloxetina se usa no solamente para la depresión, sino que también se usa mucho para el dolor neuropático. Entonces, esta duloxetina, ustedes van a ver que la usan mucho en la patología
de la fibromialgia, ¿listo? Para que anoten ese datico ahí. La venlafaxina lo usan mucho pues en depresión, no se usa en ansiedad como si se usa en los inhibidores de la recaptación de serotonina. De los antidepresivos atípicos, vamos a ver que el bupropión es un medicamento que se usa también, que se usa también eh, y que su efecto, el efecto del bupropión es que genera mucha pérdida de peso. Por lo tanto, tengan en cuenta este cuidado porque ya ahorita van a entender por qué se los di. El resto de los medicamentos antidepresivos generan cambios en el peso, pero casi siempre generan un aumento de peso. El único medicamento que no me genera aumento de peso, sino disminución de peso, es el bupropión. De la trazadona hay que tener también mucho cuidado porque tiene un efecto secundario que es el priapismo, ¿listo? Entonces sabemos que el priapismo es esa erección en el hombre que es sostenida por mucho tiempo, que puede generar daños vasculares. Entonces, esto también es un cuidado y es algo que preguntan muchísimo. Su mecanismo de acción, igual que los inhibidores de la recaptación de norepinefrina y de serotonina, es muy parecido. ¿Listo? Es inhibir, pues, esa recaptación de estas sustancias. Entonces, vámonos a mirar cuáles son los efectos secundarios. Todos los medicamentos antidepresivos tienen un gran potencial de efectos secundarios y efectos adversos. Vamos a ver que lo que les decía, la mayoría me va a generar un aumento de peso, una ganancia de peso, excepto el bupropión que me genera una disminución del peso. Vamos a ver que estos me pueden llegar a generar boca seca, el paciente se puede ver más somnoliento, más nervioso, ¿listo? Algo también muy importante y que lo preguntan muchísimo en el NCLEX es la disminución del líbido. La disminución del líbido se da al inicio de la terapia y por lo tanto, como se disminuye ese líbido, pues las personas no son tan frecuentes en la toma del medicamento y eso genera pues que no haya un seguimiento del medicamento. Un cuidado ahí importante es decirle al paciente que solamente se va a dar al inicio de la terapia para que siga pues con el mantenimiento de su tratamiento. Ahora, en muchas preguntas les he dicho que estos inhibidores de la recaptación de serotonina tienen un efecto adverso grave y es que tiene un efecto potencial tóxico. ¿Cuándo qué? Cuando se me eleva mucho, cuando se me eleva muchísimo este nivel de serotonina. ¿Con qué se me eleva ese nivel de serotonina? Con imaos, les voy a ir anotando acá, con imaos que son otro tipo de antidepresivos, medicamentos antidepresivos. Se me eleva también con el tramal, se me eleva también con la hierba de San Juan, ¿listo? Hierba, perdona que escribí mal. Hierba de San Juan, eh, principalmente con esto. Entonces, para evitar un efecto tóxico y que ese efecto tóxico me genere ¿qué? Un síndrome serotoninérgico, debo evitar mezclar estos medicamentos. Entonces, ¿qué medicamentos no puedo mezclar nunca? Inhibidores de la recaptación de serotonina como la fluoxetina, la sertralina, el escitalopram, porque pues va a generar riesgo de síndrome serotoninérgico. ¿Qué es ese síndrome serotoninérgico? Acá está. Entonces, lo principal y lo que más entra a como caracterizar este síndrome es la elevación de la temperatura, la fiebre, ¿listo? Entonces hay fiebre. Además de eso, voy a ver que hay unos espasmos musculares, unos mioclonos y una alteración de la actividad, una alteración, una elevación de la tensión arterial, una elevación de la frecuencia cardíaca. Mucha sudoración, que va a ser pues un efecto compensatorio con la fiebre. Es algo que le tengo que cuidar a esos medicamentos. Si van habiendo preguntas, no duden en interrumpirme. ¿Listo? Entonces, cuidados importantes que debo tener con estos pacientes. Monitorizar signos vitales.
principalmente. ¿Por qué? Porque me pueden llevar a la elevación de la tensión arterial. ¿Listo? Entonces recuerden que, perdón, un segundo, voy a poner a cargar mi computadora. Disculpe. Entonces, principalmente la elevación de la tensión arterial, que tengo que estar cuidando antes de la administración y después de la administración. ¿Listo? La parte del libido sexual. Entonces, lo que les decía, un cuidado muy importante con estos pacientes es decirle desde el inicio al paciente que puede tener una disminución del libido al inicio del tratamiento, pero que con el tiempo esto va a ir mejorando. Al tiempo que esto vaya mejorando, pues ya va a haber un mejor mantenimiento del medicamento. ¿Listo? Hay mucho riesgo de que el paciente tenga mareo, ¿listo? Entonces, precauciones de seguridad. ¿Qué precauciones de seguridad? Que si está en la habitación de la cama, siempre tenga las barandas arriba, la cama en la posición más baja, que tenga zapatos con antideslizante, ¿listo? Que siempre tenga pues su manilla de identificación con el riesgo de caídas. Algo que también es muy importante es evitar estos medicamentos con alcohol. Si mezclamos los inhibidores de la recaptación de serotonina con el alcohol, también puede llevarnos a generar un efecto tóxico. ¿Listo? Como genera este riesgo de mareo, es muy importante que este tipo de medicamentos sí se administren en el momento de que el paciente tome un snack o una comida. Además de que nos ayuda a mejorar precisamente esa sensación de mareo, también nos va a ayudar pues en la parte de la absorción y también nos va a ayudar a que se cree como ese régimen de medicamentos y que sepa que siempre que desayuno me tomo el medicamento para que pues haya un seguimiento en cuanto a siempre estarse tomando el medicamento a la misma hora. A pesar, y esto sí quiero que les quede claro porque lo preguntan mucho, y es que a pesar de que es un medicamento antidepresivo que me disminuiría, ¿cierto? Ese riesgo de que el paciente se suicide, cuando se inicia la terapia de antidepresivos, el principal efecto secundario es que aumenta la energía. Al aumentar la energía, lo que genera es que el paciente tenga mucho más riesgo de generar un plan suicida, de llevarlo a cabo. Entonces, un cuidado súper importante en esta parte, chicos, es que si está iniciando el medicamento, estemos vigilando al paciente porque hay mucho más riesgo de suicidio. ¿Por qué? Porque ya tiene energía, porque si ya venía con un plan, puede llevarlo a consolidación, debido a que ya tiene como, o sea, un poco más de esa energía para llevarlo a cabo. ¿Listo? Em, Estos medicamentos se deben evitar tomar con ibuprofeno. Con la mayoría de los antiinflamatorios no esteroideos, pero principalmente con ibuprofeno porque nos genera un riesgo de sangrado en la parte gastrointestinal superior. ¿Listo? Debemos estar revisando con ellos a largo tiempo la función renal, la función hepática, debido a que precisamente pues va a tener una eliminación renal y también pues va a tener pues un metabolismo hepático que me puede llevar a una falla de esto. Entonces todo el tiempo estar mirando creatinina del paciente. También estos medicamentos, si se dan cuenta, tienen muchos efectos secundarios, pero ahorita vamos a ver un grupo que tiene aún más efectos secundarios. De hecho, los inhibidores de la recaptación de la serotonina son los medicamentos que son como la primera elección, la primera elección. Muy importante entonces monitorizar también las células blancas porque este también puede llevarnos a disminuir el nivel de células blancas. Es también súper relevante evitar o necesitamos que el medicamento se esté tomando diario y que no se quite o que no, el paciente no se lo deje de tomar abruptamente. ¿Por qué? Porque normalmente pues esa serotonina está en nuestro cerebro. Si yo le quito el medicamento, pues lo llevo a una abstinencia de serotonina. Esa abstinencia de serotonina me va a llevar a desórdenes de movimientos, alteraciones sensoriales, el paciente puede llegar a generar alucinaciones o delirios. Entonces es muy importante que si se va a descontinuar el medicamento, se haga gradualmente. ¿Listo? Eso solamente lo hace el médico,
pero para una pregunta NCLEX es no descontinuar el medicamento abruptamente, sino hacerlo taper down, ¿listo? Gradualmente. Muy conscientes, chicos, de la parte del síndrome serotoninérgico, ¿listo? ¿Qué vamos a ver? Pues que va a haber una hiperactividad y una inquietud, pero lo principal, acuérdense, fiebre, ¿listo? Rigidez muscular, hipertensión y taquicardia. Esto se da principalmente cuando lo mezclo con imaos, ¿listo? Con imaos, con tramal y con la hierba de San Juan. Entonces, por eso es muy importante decirle al paciente que no debe consumir medicamentos de venta libre, porque hay medicamentos de venta libre que también nos pueden llevar a generar ese síndrome serotoninérgico, ¿sí? Un medicamento de venta libre, claro, es la hierba de San Juan, no se puede llevar a cabo. Mm, Esto pues principalmente los inhibidores de la recaptación de norepinefrina y serotonina tienen efectos secundarios y cuidados iguales que los inhibidores de la recaptación de serotonina. ¿Listo? ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Ahí vimos tres grupitos. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? No, señora. Listo, perfecto. Entonces vámonos a otro grupo. Entonces hemos visto tres grupos importantes haciendo aquí un recorderis. Vimos los inhibidores de la recaptación de la serotonina, como la fluoxetina, la sertralina, el citalopram, el escitalopram. Los inhibidores de la recaptación de serotonina y norepinefrina, como la valnefrexina y la duloxetina. Y también vimos los atípicos, como la mirtazapina y se me fue el otro importante que les dije. Y la trazadona, ¿listo? Bupropión y trazadona. Hasta ahí súper claros. Vamos con otro grupo. Hasta ahora solamente hemos visto medicamentos para tratar la depresión. Vamos con otro grupo que son los antidepresivos tricíclicos. Los antidepresivos tricíclicos son otro tipo de medicamentos que actúan en el bloqueo de esa serotonina y esa norepinefrina. Entonces, pues nos deja más libre, ¿cierto? Esta serotonina y esa norepinefrina, generando efectos positivos como que el paciente tenga ganas de levantarse, que el paciente tenga ganas de comer, ese paciente que no se quería levantar, el paciente deprimido. Su mecanismo de acción es muy parecido, pero lo que lo diferencia con los otros grupos es que tiene muchos más efectos secundarios. ¿Listo? ¿Qué medicamentos antidepresivos tricíclicos tenemos que aprendernos? La amitriptilina principalmente, la nortriptilina. Estas dos son las que más las preguntan. Ustedes van a encontrar todos estos medicamentos. Yo les estoy dando los medicamentos puntuales que el NCLEX nos va a preguntar. Estos tricíclicos deben no usarse nunca con alcohol ni con antihistamínicos, porque generan una depresión del sistema nervioso central. ¿Listo? Entonces el paciente se va a ver sedado, somnoliento. Nunca, nunca tricíclicos con alcohol. Efectos secundarios. Y esto es el efecto que más preguntan en el NCLEX y es que son un medicamento cardiotóxico. Entonces, creo que ayer lo vimos en una pregunta, cuando se da en elevada cantidad o hay una sobredosis de tricíclicos, el paciente tiene mucho riesgo de generar una cardiotoxicidad y por lo tanto generar arritmias, principalmente arritmias ventriculares. Entonces, ese es el cuidado principal y lo que se tienen que llevar de los tricíclicos el día de hoy, que son cardiotóxicos. Además de esto, empezamos con unos efectos que también vimos ayer, que son los efectos anticolinérgicos. Efectos anticolinérgicos, acuérdense, porfa, siempre porque lo preguntan mucho y no solamente en esto, sino en casi todos los medicamentos. Boca seca, retención urinaria, constipación, visión borrosa, principalmente esos. ¿Listo? Estos tricíclicos tienen una gran cantidad de efectos secundarios anticolinérgicos. ¿Listo? Cuando se mezclan los tricíclicos como la mitriptilina con el bupropión, que vimos que es un antidepresivo atípico, tiene mucho riesgo de generar convulsiones. ¿Listo? Estos, como los otros antidepresivos, también tienen mucho riesgo de generar aumento de peso. ¿Listo?
También tienen mucho riesgo de generar disminución del líbido en el paciente, ¿listo? Tienen mucho riesgo de generar aquinesia. La aquinesia es un movimiento extrapiramidal en el que el paciente pierde eh, eh, el paciente pierde esa capacidad de llevar a cabo movimientos voluntarios. También generan otro efecto extrapiramidal que se llama la acaticia. ¿Listo? La acaticia es un estado de inquietud. El paciente se mueve todo el tiempo y tiene efectos pseudoparkinsonianos. Entonces, ¿con qué nos vamos de los tricíclicos? Que tiene efectos secundarios anticolinérgicos, perdónenme, tiene efectos cardiotóxicos, tiene también riesgo de generar disfunción sexual, tiene también riesgo de generar alteraciones extrapiramidales. Pregunta que me salió en mi NCLEX y quiero dejarles acá, por si alguno sabe. ¿Con qué trato la acaticia en un paciente? Ese estado de inquietud. ¿Qué medicamento me sirve para la acaticia? ¿Alguno sabe? Propanolol, ¿listo? Entonces, anoten eso porque eso sí fue una pregunta de mi NCLEX. Pues no quiere decir que les vaya a salir a ustedes, pero es un muy buen dato, ¿vale? Cuidados importantes que debo tener con los tricíclicos. Igual que cuando veíamos los inhibidores de la recaptación de la serotonina. Cuando inicio el medicamento, tengo que estar monitorizando al paciente, porque pues el paciente aumenta sus niveles de energía y es más probable que lleve a cabo un intento de suicidio. Entonces, los pacientes que están recién medicados con antidepresivo tienen mucho más riesgo de llevar a cabo un plan suicida que los que no tienen medicamento, porque los que no tienen medicamento no tienen energía para llevar. ¿Listo? Ahora sí, ese aumento, esa parte de esa excitación que le genera el medicamento puede llevarnos a que el paciente se suicide. ¿Listo? Como tenemos efectos anticolinérgicos, tengo que cuidar todos esos efectos como el patrón intestinal, mirar que el paciente elimine, que vaya también la parte de retención urinaria, que no esté reteniendo, porque pues se me puede infectar, me puede dar una infección en la vejiga. También tengo que estar mirando en el paciente pues que coma mucha comida que contenga fibra, muchas frutas que contengan fibra, muchos líquidos porque todo va a generar como una resequedad, ¿listo? Em, Estos medicamentos también se recomiendan administrar con comida o con leche, porque también me reduce el malestar gastrointestinal al ingerirlos, ¿listo? Mm, Recuerden no mezclar con alcohol, porque pues va a generar más depresión del sistema nervioso central. También es importante que el paciente evite manejar o hacer actividades que requiera que esté alerta, porque el paciente va a estar muy somnoliento con este medicamento. Igual que cualquier medicamento, y esto sí llévenselo de todos los medicamentos, igual que cualquier medicamento de la salud mental, no se para abruptamente, nunca, porque el pararlo abruptamente le genera una abstinencia, ¿sí? Una abstinencia que va a llevar a más sintomatología. Entonces, lo que siempre se hace es que el médico es el único que genera una disminución del medicamento y lo hace gradualmente, gradualmente. Listo. Entonces, ahí ya vamos, 4 grupos de antidepresivos. Y vamos por nuestro quinto grupo de antidepresivos y el más preferido del NCLEX, que son los IMAOs, los inhibidores de la monoaminoxidasa. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo es el mecanismo de acción? Se inhibe la monoaminoxidasa, ¿cierto? ¿Qué hace la monoaminoxidasa? Pues lo que genera es que nos va a aumentar, al inhibirla, nos aumenta la concentración de serotonina y norepinefrina y de muchos neurotransmisores. En cuanto a un poquito de historia de la farmacología, estos fueron los primeros antidepresivos que se empezaron a probar en la depresión. Son unos medicamentos que son muy buenos, pero tienen mucho más efectos secundarios y tienen un potencial muy, muy grande de efectos. Entonces, casi nunca un paciente inicia con estos medicamentos, casi siempre iniciamos con los inhibidores de la recaptación de serotonina. ¿Cuándo llegamos a estos IMAOs? Cuando definitivamente los otros no me están funcionando.
pero tratamos de que los imados no sean nuestra primera opción por la cantidad de efectos que vamos a ver que tienen. Principalmente, son poquitos, eso es lo bueno de este grupo, la isocarboxacida, el fenelcin, el celelgin y la perdón, la transciclopromina. Estos son los cuatro medicamentos, cuales preguntan mucho. Los tres primeros, el Celelgin, el Fenelcin y la isocarboxacida, casi siempre los preguntan. Ojo, preguntan mucho y más. Efectos secundarios, y empecemos. Ustedes van a ver y van a decir, pero pues tiene unos efectos muy parecidos. Sí, pero tiene algo que ya van a ver que pues empeora todo. La hipotensión ortostática, igual que los otros antidepresivos, también el insomnio, también puede llevarnos pues a boca seca, ganancia de peso, efectos anticolinérgicos como constipación, resequedad urinaria, visión borrosa, disfunción sexual. Pero además de eso, tiene un riesgo de generarnos una crisis hipertensiva. Los imados me generan crisis hipertensiva cuando mezclo estos medicamentos con comida que contenga tiramina. ¿Listo? Ojo, ya les voy a mostrar cuál es esa comida. La comida que contenga tiramina se debe quitar 2 semanas antes de iniciar el imado. Y si definitivamente el médico viene haciendo una disminución de la dosis del limao, lo que debo hacer es esperar 2 semanas después de la última dosis de mi limao para volver a consumir comida que contenga tiramina. ¿Por qué? Porque la comida que contiene tiramina más el limao me va a generar una crisis hipertensiva. ¿De qué se caracteriza la crisis hipertensiva? De hipertensión, claro, ¿cierto? Pero además de esa hipertensión y ese aumento de las cifras tensionales, vamos a ver que va a generar un riesgo en el paciente y es que pues si el paciente tiene alguna enfermedad, alguna plaquita ateromatosa, nos lleve a un infarto agudo del miocardio o nos lleve a un stroke. Entonces es muy importante mirar esto, se va a caracterizar la hipertensión porque empieza con esa cefalea, con náuseas, con las pupilas dilatadas, ¿listo? Cuando sea esa crisis hipertensiva tenemos un antídoto. Ojo, anoten siempre en farmacología los antídotos porque las preguntas son súper selectivas para los antídotos. ¿Cuál es? La fentolamina. ¿Listo? La fentolamina es el antídoto en la crisis hipertensiva que se da por imaos más tiramina. Entonces, vamos aquí a ver qué comida contiene tiramina. Los aguacates contienen tiramina. El banano contiene tiramina. Vamos a ver también que la cafeína contiene tiramina. El té contiene tiramina. El chocolate. También la berenjena, los yogurts, también las uvas pasas, la papaya, el vino, la cerveza, todas las carnes que han necesitado un tipo de maduración, ¿cierto? Como la salchicha, el pepperoni, el salami, también la salsa de soya, el sour cream, son comidas que contienen tiramina. Y recuerden, se deben quitar 2 semanas antes de la administración de los IMAX. Bien, entonces cuidados importantes que tengo que tener con los imados es monitorizar siempre la tensión arterial. Tengo mucho riesgo de generar una crisis hipertensiva. Monitorizar signos de crisis hipertensiva, ¿listo? También vamos a ver que estos son muy buenos administrarlos con comida porque me genera una disminución del malestar gastrointestinal. Mm, Vamos a ver que el efecto del medicamento, y esto es muy importante también que se lo digan a los pacientes y bueno, en este caso pues que lo preguntan mucho en el NCLEX, y es que el efecto del medicamento no se da la primera semana, puede durar hasta 3 semanas en actuar. Entonces, ¿para qué? Para que haya adherencia al medicamento. Porque muchas veces el paciente a los 2 días va a decir como no, el antidepresivo no me está haciendo, pues yo más bien suspendo eso, ¿cierto? No. Para que haya adherencia, tengo que decirle que el efecto puede tardarse en generar hasta 3 semanas. ¿Qué es más importante? Evitar pues toda la cafeína o cualquier estimulante de venta libre como bebidas estimulantes. También evitar píldoras para reducir peso porque
Esto puede llegar a generar también el riesgo de una crisis hipertensiva. Evitar administrar, acuérdense, con inhibidores de la recaptación de serotonina, porque si se juntan los imados con los inhibidores de la recaptación de serotonina, me va a llevar a un síndrome serotoninérgico. Entonces, precisamente evitar esto. Instruir al cliente que evite pues alimentos que requieran preparación a través de preservación a través de bacteria, porque son los que contienen tiraminas, como los quesos madurados, ¿listo? Esto también, eso se tiene que evitar. Acá les dejo para que le tomen una fotico, cuáles son esos alimentos que debo evitar, ¿listo? Debo evitarlos siempre porque me generan la crisis hipertensiva. Bueno, hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Alguna duda, pregunta? Mm. Entonces vamos a hacer un pequeño repasito acá, porque hasta acá llegan nuestros antidepresivos y vimos cuatro grupos de antidepresivos. Inhibidores de la recaptación de serotonina, como la fluoxetina, la sertralina, el escitalopram, ¿cierto? ¿Qué le tengo que cuidar principalmente a estos medicamentos? Nunca mezclar con tramal, nunca mezclar con imaos, nunca mezclar con hierba de San Juan. ¿Qué otros tipos de medicamentos vimos? Inhibidores de la recaptación de serotonina y norepinefrina, como la vanlefexina y la duloxetina. Inhibidores antidepresivos atípicos, ¿cierto? Como la mirtazapina. Eh, Vimos también los antidepresivos tricíclicos, como la amitriptilina. Mucho cuidado con la amitriptilina y con los antidepresivos tricíclicos, porque me pueden llegar a generar cardiotoxicidad, principalmente esto. Y los imaos, que no se pueden mezclar con comida que contengan tiramina, porque me generan crisis hipertensiva, ni con imaos, porque me generan síndrome serotoninérgico. Hasta ahí los medicamentos para la depresión. ¿Listo? Ahora vámonos para otra patología, que es el estado la enfermedad bipolar. La enfermedad bipolar se caracteriza porque tiene dos polos, positivo y negativo. Entonces vamos a ver que cuando está en positivo es un paciente que está en manía y cuando está en negativo es un paciente que está en depresión. Pero no solamente se caracteriza por eso, si ustedes estudian esta patología van a ver que hay muchas clasificaciones, hay hipermanía o hipomanía, hay diferentes tipos de bipolaridad. Tenemos que entrar a identificar y a leerlos bien, ¿listo? Si quieren que hagamos una clasecita de salud mental, también nos pueden contar y podemos repasar un poquito de esto. Entonces, lo que hacen estos estabilizadores del estado de ánimo es estabilizar el estado de ánimo, que no esté ni en depresión y que tampoco esté en manía, ¿cierto? Un paciente en depresión, ahorita se los expliqué, es el paciente que no se quiere levantar, es el paciente que no se quiere bañar, pero un paciente en manía es un paciente que pierde el juicio. ¿Y qué significa perder el juicio en la salud mental? Perder el juicio es que yo no soy consciente de que mis acciones tienen consecuencias. Entonces está el tipo que sale y está en manía y empieza a estrellar personas porque está en manía y está activo y quiere hacer algo y empieza a estrellar personas y no es consciente de que puede matarlas, de que puede generarles lesiones y también que va a tener pues una responsabilidad legal. Esa parte pues ahí entra a ser súper importante en cuanto a la manía. La manía es ese estado de excitación máxima. Entonces, el paciente que está en manía, de hecho, es un paciente que es muy bueno en su trabajo porque se enfoca en una cosa y todo el tiempo está enfocado en eso y logra sacarlo. Es una persona que es llamativa en su vestuario, es una persona que es sexualmente como promiscua, ¿sí? Todo esto lo hace precisamente pues por esa alteración de manía. En los estabilizadores del estado de ánimo, ¿cómo van a funcionar? Van a generar una, pues, a estabilizar, ¿cierto? Todos estos neurotransmisores como la serotonina y van a generar un aumento en cuanto a los receptores GABA. ¿Qué generan los receptores GABA en el cerebro? Una sensación de relajación. ¿Listo? Entonces, pues eso es lo que hacen principalmente. ¿Cuáles voy a tener? El preferido del NCLEX, que siempre lo van a preguntar,
y es el carbonato de litio. Pero además de esos, voy a tener otros que no solamente son medicamentos de la salud mental, sino que también son anticonvulsivos, ¿cierto? Como la carbamazepina, la motrigina, y también voy a tener medicamentos que ahorita más adelante vamos a ver que son antipsicóticos, como el risperidón, como el ácido valproico, perdón, el ácido valproico es un anticonvulsivo, como el risperidón, como la quetiapina, como la olanzapina, ¿listo? Entonces, estos son estabilizadores de estado del ánimo. ¿Cuáles son los favoritos? El favorito que siempre vamos a ver para el NCLEX, el carbonato de litio. ¿Listo? El carbonato de litio. Entonces, el carbonato de litio es ese medicamento que me va a ayudar en esa estabilidad del estado de ánimo, pero tiene unos efectos que tengo que cuidarle mucho. Entonces empezamos con que su nivel sérico, el nivel sérico del medicamento tiene un rango muy, muy estrecho. Es decir, que el medicamento se puede subir del nivel sérico muy fácilmente o se puede bajar mucho. Recuerden, este nivel sérico es el mismo valor de la creatinina, pero se lo preguntan siempre. Lo normal es que el litio sérico esté en 0,6 a 1,2. Como les digo, se puede aumentar. ¿Qué me aumenta el nivel de litio? El nivel de litio me lo aumenta cuando el paciente está deshidratado, cuando el paciente tiene hiponatremia. ¿Listo? Entonces, es muy importante que el litio nunca se mezcle con un diurético, porque lo que va a generar es que pues me lleve precisamente a la deshidratación del paciente o a la hiponatremia y por lo tanto a una toxicidad por litio. Vamos a ver que precisamente no se debe administrar por eso, por riesgo de toxicidad, pero tampoco se debe mezclar con teofilina, con bicarbonato de sodio, porque estos medicamentos lo que hacen es que aumentan la eliminación del litio. ¿Listo? Recuerden siempre el nivel terapéutico de 0,6 a 1,2 eh, y estar mirando siempre con este paciente el sodio. El incremento del litio tenemos que estar mirando que siempre el paciente que está tomando litio también esté consumiendo snacks salados, snacks con sodio, precisamente para que no haya una alteración en cuanto a la toxicidad por litio. ¿Listo? ¿Qué es más importante acá? Este medicamento debe que cruza la barrera placentaria, por lo tanto, pues no se administra en el embarazo. Efectos secundarios que podría llegar a generar principalmente son efectos gastrointestinales. El paciente puede sentirse embotado, puede llegar a tener diarrea, puede llegar a generar, también este medicamento genera poluria, polidipsia. Entonces, como genera poliuria, el paciente tiene mucho riesgo de deshidratarse. Es muy importante que el paciente que toma litio todo el tiempo también esté tomando agüita, ¿listo? También estar mirando pues la boca seca, la sed excesiva, porque pues acuérdense que principalmente este medicamento me lleva a esta toxicidad. Nunca administrar con diuréticos, tampoco administrar con bebidas que tengan mucha cafeína. Las bebidas que tienen mucha cafeína, como el café, el té, las colas, el chocolate, tienen un efecto diurético. Recuerden que no necesito que mi paciente esté deshidratado ni hiponatrémico porque me va a generar riesgo de toxicidad. Tampoco se administra con alcohol, ¿listo? Esta parte es muy importante. No se para abruptamente. La única manera que se para abruptamente el litio es si el paciente llega a tener una toxicidad por litio, porque es la causa de que el paciente esté enfermo. Entonces es lo único por lo que yo paro el medicamento, ¿listo? Porque el paciente pues tenga una toxicidad por litio. También la respuesta terapéutica de este medicamento se da de 1 a 3 semanas. Acuérdense de esto, tanto en la enfermedad bipolar como en la terapia con litio, el paciente siempre tiene que tener un test tiroideo. ¿Listo? Porque este medicamento me puede llegar a generar hipotiroidismo. Entonces, siempre estar haciendo seguimiento de la parte tiroidea en el paciente.
de la parte tiroidea, del sodio y de la creatinina. ¿Por qué? Porque este medicamento me puede llegar a generar también una falla renal, ¿listo? Por su eliminación renal. Suele generar un aumento de peso, entonces estar monitorizando el peso. Entonces llegamos acá a que el paciente puede llegar a intoxicarse por litio, ¿listo? Entonces ocurre precisamente pues cuando el riñón no logra eliminar todo ese litio que tengo ahí acumulado. Hablamos de toxicidad a partir de 1,5. Sí, hablamos de que el nivel de litio es de 0,6 a 1,2, pero la toxicidad se da a partir de 1,5. Hay tres tipos de toxicidad: leve, moderada o grave. La leve se da cuando el litio está en 1,5. Ahí los síntomas son un poco leves, como lo dice su nombre, ¿cierto? Entonces vamos a ver que hay temblores, debilidad muscular, el paciente está como letárgico, ya. De 1,5 a 2 ya tengo una toxicidad moderada y en esa toxicidad moderada ya veo muchos más efectos secundarios. ¿Qué veo? Vómito, náuseas, diarrea, visión borrosa, temblores. Y la toxicidad grave, que se da a partir de 2 en adelante, es cuando el paciente ya tiene síntomas más neurológicos. Entonces ya tiene convulsiones, tiene también hiperreflexia, tiene fasciculaciones, nistagmos. ¿Listo? Recuerden siempre, el valor del litio es de 0,6 a 1,2, pero la toxicidad se da a partir de 1,5. ¿Qué debo hacer si mi paciente tiene toxicidad por litio? Primero, esto es para todo su NCLEX, una clave. Si algo me está generando daño, tengo que pararlo inmediatamente. Si el litio me está generando daño, tengo que parar el litio inmediatamente. Además de esto, pues tengo que estar monitorizando niveles séricos del paciente, BUN y creatinina. Y mantener también a este paciente súper hidratado, mantener a este paciente también con precauciones suicidas, ¿listo? Porque se va a quedar sin el medicamento. Esos son los medicamentos para el desorden bipolar. ¿Cuál les van a preguntar muchísimo en su NCLEX? Este carbonato de litio. También lo que les decía del ácido valproico, cuiden mucho la parte hepática porque tiene mucho riesgo de generar falla hepática. Entonces, si el paciente, estar mirando si el paciente está ictérico. Eh, Eso principalmente. De los antipsicóticos también vamos a ver un poquito de efectos secundarios más adelante. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta, chicos? Listo. Creo que vamos quedando un poquito cortos de tiempo. Vamos a ver los medicamentos ansiolíticos y vamos a crear una próxima sesión para terminar esto. ¿Listo? Entonces, la toxicidad, bueno, entonces vamos con los medicamentos ansiolíticos. La ansiedad es un trastorno, ¿cierto? En el que el paciente tiene como un miedo por lo que va a venir. Hay diferentes clases de ansiedad, ¿sí? La ansiedad no solamente se da como un evento, digamos que nosotros manejamos un nivel de ansiedad que es la ansiedad diaria, en la que pues tengo nervios de los eventos próximos. Pero también hay otro tipo que ya es un trastorno de ansiedad cuando tengo eventos de pánico, y precisamente eso es lo que me cambia la parte del medicamento. Em, ¿Qué es importante? Saber que cuando el paciente está agudo, cuando el paciente está en una crisis, como es una crisis de ansiedad, como un estado de pánico, tengo que administrarle un medicamento que actúe inmediatamente. ¿Como cuáles? Como las benzodiazepinas y los barbitúricos. Pero también tengo que después de su efecto agudo, dejarle un régimen de medicamentos al paciente para mantenimiento. ¿Listo? Entonces, en la parte aguda es cuando el paciente tiene esa sensación de muerte inminente, opresión en el pecho, sensación de que se va a morir. Ahí es cuando yo debo colocar un medicamento que actúe rápidamente, como cuáles, como las benzodiazepinas o los barbitúricos. Ahora, medicamentos de mantenimiento para la ansiedad, ¿cuáles son? Los inhibidores de la recaptación de la serotonina. Es muy importante que tengan esta parte súper clara, ¿listo?
porque, porque lo que puede pasar es que yo le diga como que el paciente está en mantenimiento y que yo diga que le voy a poner una benzodiazepina. Está mal. ¿Por qué? Porque las benzodiazepinas pueden llegar a generar una parte de adicción. Por lo tanto, es importante que el paciente no tenga por una gran cantidad de tiempo la benzodiazepina. ¿Listo? Eh, bueno, vamos a dejar hoy hasta aquí porque las benzodiazepinas son larguitas y los barbitúricos también. Cuéntenme, porfis, cómo van con el tema. Si está muy tedioso entenderlo, si hay alguna pregunta, pueden escribirme por el chat. ¿Ninguna? Listo. Entonces, nos vamos a ver. Dime, Flor. Muy buena la clase, pero es tediosa, hay que practicar para poder entenderlo. Sí, es pesadita. Por eso la próxima clase vamos a hacer una parte más práctica con las preguntitas de NCLEX, ¿vale? Nos vamos a ver en la próxima clase. Nosotros vamos a dejarlos a través del estado cuando va a ser este próximo encuentro para que ustedes puedan acceder también a la clase. Muy importante, pues, lo que alcanzamos a ver hoy, que hagan un resumen, que lleven a cabo, pues, como unas noticas para que la próxima clase que nos veamos y completemos este taller, ustedes estén como muy enfocados y nos podamos complementar súper bien con nuestras preguntas. Recuerden que estamos súper atentos a cualquier duda por nuestros canales de WhatsApp, lo que necesiten, y nos vemos en una próxima ocasión, chicos. Muchas gracias. Bueno, que estén muy bien. Tienen aparte Gracias. un grupo WhatsApp Flor, no señora. por el mismo donde yo te escribo. Sí, señora, por ahí es donde nos estamos comunicando. Ok, ok, que Dios te bendiga pues. Gracias, que estén muy bien. Muy buena la clase. Gracias.